de la sesión. Entonces, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a sus Jueves Farmacéutico, el evento de formación continuada de la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Para nosotros es un placer tener este espacio ya consolidándose a lo largo de estos 6 años próximos a cumplir en el mes de julio, en el cual podemos compartir experiencias, conocimientos, saberes alrededor del ámbito farmacéutico de interés para todos, el sector como tal. Esta noche tenemos una conferencia sumamente interesante con un colega que apreciamos y admiramos mucho por todo lo que ha logrado y tenemos un orden del día, ¿sí? Acá estamos haciendo la apertura. Le doy ahora la palabra a nuestro presidente nacional, el doctor César Moreno, quien también nos estará haciendo un segmento interesante que estaremos a partir de hoy institucionalizando, como es 5 minutos de actualidad farmacéutica, que es de gran importancia para que ustedes conozcan las diferentes actividades que desde el colegio, con el liderazgo de la Mesa Directiva Nacional, se viene adelantando. Adelante, César, por favor. Muchas gracias, Yasmín, con el saludo especial a colegas y a, bueno, ciudadanos de otras profesiones que frecuentan el prestigioso espacio de Jueves Farmacéutico, con el saludo especial perdón por el ruido de fondo, em, pero lo importante es reconocer por parte o a nombre de la Junta Directiva Nacional este espacio tan importante que en cabeza de la Unidad Regional Valle del Cauca se ha consolidado durante ya cerca de 6 años, en cabeza de Yasmín como la directora editorial, de Daisy Navarro como presidenta del Consejo Directivo Regional y en general del Consejo y de Fiscales en la Unidad Regional Valle del Cauca. Al respecto de lo que indica Yasmín, a buen criterio de la unidad regional se ha dispuesto esta introducción, juegos farmacéuticos relacionada con temas de interés general para nuestra profesión farmacéutica. Y hoy en estos breves minutos, con el saludo al colega Carlos Arturo Martínez y agradeciendo su disposición para esta edición de hoy de Juegos Farmacéuticos, paso a reseñarles hitos de avance relacionados con la agenda que cumplimos a instancias del Congreso de la República y del Gobierno Nacional. Sobre iniciativas legislativas, continuamos con el acompañamiento a la reglamentación e implementación de la Ley 2386 de 2024 relacionada con autonomía sanitaria, política industrial farmacéutica, y asimismo con la 2506 de 2025 relacionada con contención de resistencia antimicrobianos. Sobre estas dos leyes debo destacar la gran labor, el gran respaldo de los colegas de las salas especializadas de política industrial farmacéutica, de mejoramiento regulatorio farmacéutico nacional y también, por supuesto, de contención de resistencia antimicrobiana. Y ya logradas estas dos leyes de la República, corresponde materializar en bien de sociedad, en bien de salud pública, estos preceptos bien logrados. Ahora, dentro de los proyectos de ley que van en trámite, reseñamos tres específicamente. El primero, y las felicitaciones a la sala especializada en el ámbito farmacéutico relacionado con ingredientes naturales. Eventualmente, Yasmín podrá, como coordinadora de sala especializada en este ámbito, informarles, quizá ampliarles más sobre el tema en relación con una iniciativa legislativa que ya ha sido encaminada a la Comisión Sexta de Senado y se avanza bien hacia primer debate. Se prevé en próximos días audiencia pública. Primera iniciativa que reseñamos y destacamos. La segunda se relaciona con el código de ética y el correspondiente tribunal vinculante
para las acciones de vigilancia y de integridad, de ética y de ontología profesional farmacéutica. Vamos ya en tercer debate y el cuarto y último permitirá la promulgación. Entre tanto, vamos como colegio avanzando con la gestión de cambio procedente relacionada con el poner a punto las capacidades institucionales para entrar a cumplir este mandato de ley. Y por último, avanzamos con una iniciativa que está por definirse comisión para la hoja de ruta dentro del Senado, relacionada con el apuntalamiento de una gestión de cambio en BECOL para que, más allá de productos que beneficien el ámbito veterinario, también se consolide la línea para beneficio de población humana, específicamente en cuanto a vacunas. Y como lo hemos observado en los recientes años en el colegio, buscamos que nuestra gestión contribuya con construcción de confianza intersectorial nacional, por un lado, y por otro lado, la gestión de cambio farmacéutico procedente. Y ese cambio que se gestiona y que ustedes observan en estas iniciativas de política pública debe apuntalarse. Con esta ley de la República que se tramita en cuanto a BECO, la idea es ese buena gestión de cambio que se ha avanzado desde BECOL específicamente. eh, Reseñaremos quizá en otra oportunidad lo que tiene que ver con el acompañamiento que el colegio ha hecho a la iniciativa Colombia VAC, apuntando a vacunas para población humana. Destacamos que con esta ley lo que se busca es apuntalar esa gestión de cambio y que no quede frágil en las circunstancias sociopolíticas de país. Con esto, mmm, destacamos las iniciativas legislativas y en una siguiente edición podremos ahondar en lo que tiene que ver con asesoría y acompañamiento a gobierno. Se prevé al respecto, solamente les avanzo que en cuanto a COMPES de Política Farmacéutica Nacional, se nos informa que va en avance y allí trascendiendo los aportes de colegio en cumplimiento de Ley 212 del 95 y las normas vigentes. Muchas gracias, Yasmín, gracias, colegas, y puede, si les parece bien, continuarse con la agenda prevista. Gracias. Muchísimas gracias, César. De hecho, pues una cordial invitación a todos los colegas a formar parte de las unidades técnicas que tiene el colegio, que son las salas especializadas a través de las cuales pueden generar sus aportes para todo este tema a nivel técnico y regulatorio y científico que se van generando diferentes iniciativas. Entonces, ahora le damos la palabra a la doctora María Juliana Cruz, vicepresidenta de la unidad regional, para que dé su saludo a nombre de la unidad. María Juliana, Hola, Jazz, muchísimas gracias. adelante. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de nuestros jueves farmacéuticos. Les transmito un saludo de parte de nuestra presidenta del Comité Directivo Regional Valle del Cauca, Daisy Navarro, quien se excusa porque en este momento pues, no está disponible para podernos dar el saludo, pero igual los invitamos a que disfruten de esta charla, que aprovechemos muchísimo lo que nos puede ofrecer nuestro colega Carlos Arturo Martínez en temas de innovación para las competencias. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva edición de estos jueves farmacéuticos. Agradecerle también a nuestro presidente por ese reporte que nos está dando ahora de las gestiones que estamos adelantando. E invitarlos nuevamente a todos los que quieran participar y ayudarnos a hacer profesión, a que se postulen para todas estas unidades específicas que tenemos, que nos han servido y nos han ayudado a darle más visibilidad y a mejorar las condiciones de todos nosotros como colegas químicos farmacéuticos. Bienvenidos y que disfruten. Muchísimas gracias, María Juliana. Excelente. Y gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos continuamente en esta jornada. Pues bien, señores, esta noche tenemos una charla muy interesante que tiene que ver con el tema de las competencias necesarias en los procesos de formación de los profesionales, especialmente hoy es el título de la charla es Competencias para la innovación. Ay, ¿qué pasó acá? Perdón. Competencias para la innovación como factor de competitividad en la industria farmacéutica colombiana.
Nuestro conferencista invitado el día de hoy, a quien agradecemos esta participación, es el doctor Carlos Arturo Martínez García, profesional en ciencias de la educación con especialidad en biología y química, formación además como químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico. Cuenta con estudios de posgrado como especialista en docencia universitaria, magíster en gestión integrada de la calidad y medio ambiente, magíster en química y doctor en ciencias de la educación. Carlos además tiene experiencia integral en integrar la industria farmacéutica, el ámbito comercial del sector farmacéutico y la educación superior en programas del área de la salud, destacándose por su capacidad para articular el conocimiento científico con la formación académica, promoviendo la calidad, la sostenibilidad y el pensamiento crítico. Carlos nos va a deleitar con su conferencia. Recuerden que pueden anotar sus preguntas en el chat o al finalizar levantar la manito para hacer uso de la palabra cuando les sea asignada. Entonces, sin más preámbulos, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a la Regional Valle del Cauca por esta invitación. Siempre es un alto privilegio poder encontrarse con los colegas de las diferentes regiones y en especial pues contigo que me haces esta invitación y que hace unos 20 años compartimos esos ambientes de aprendizaje en la ciudad de Barranquilla, en nuestra querida Universidad del Atlántico, cuando éramos un sector con una trascendencia a nivel nacional, con la importancia que siempre ha tenido nuestra carrera, pero cuando éramos ambientes de aprendizaje, escuelas, facultades, eh, en un grupo muy pequeño. Entonces, hoy en día, recibir este tipo de invitación se constituye para nosotros un alto privilegio porque sabemos que nos están escuchando jóvenes promesa, estudiantes que van en ese proceso formativo, como también los colegas que con todo ese legado le aportan al desarrollo de nuestro querido sector farmacéutico y de nuestra querida profesión. El día de hoy, como lo has comentado, eh, además de una charla, no le quiero quitar el nivel que ustedes le han dado a estos encuentros. eh, es una invitación para que después de la finalización de esta intervención puedan quedar expectativas, puedan quedar ideas sobre las cuales podamos seguir trabajando en esas competencias que en algunos momentos, no de una manera intencionada, creo que de pronto en el afán que tiene el sector farmacéutico colombiano en poder fortalecer y darle una base a nuestro sistema de salud, de pronto no le hemos dado esa mirada a esa palabra competencias que en la formación del químico farmacéutico es casi de carácter obligatoria para poder diseñar esos documentos maestros que sabiamente han diseñado las universidades que hoy en día ofertan el programa en todo el territorio colombiano. En lo particular, admiro de manera importante que el Valle del Cauca, siendo una región que desde que me encontraba como estudiante en formación de la carrera de química farmacéutica en nuestra Universidad del Atlántico, con la denominación de química y farmacia, sabíamos que era una región que nos brindaba unas oportunidades laborales importantes. Resaltar que de la Regional Valle del Cauca tuvimos eminentes docentes en nuestra universidad que se desempeñaron durante años en la industria farmacéutica que hoy en día existe
en el Valle del Cauca y que desde esa época pues también se convertía en esa fuente de conocimiento y que Yasmín puede dar fe de eso, de los profesionales que decidieron trasladarse a la ciudad de Barranquilla y ejercer una excelente docencia para formarnos hoy en día y después de 20 años de habernos graduado, poder decir que somos unos enamorados de nuestra carrera. Esta charla e invitación em, resulta o se deriva de procesos de investigación que he venido adelantando hace aproximadamente unos 4 o 5 años al interior de programas de posgrado que precisamente no están relacionados con temas específicos del sector farmacéutico, sino de las áreas administrativas o de aquellas áreas que forman el talento humano para los diferentes sectores en Colombia. Esta iniciativa se deriva de una maestría en gerencia del talento humano y en una línea de investigación que le apunta a fortalecer aquellos sectores que son pilares en el desarrollo y en calidad de vida en lo referente a la gestión del talento humano en Colombia. Entonces, en el año 2022 fui invitado a Eh, acompañar un Carlos, trabajo de grado. Carlos, Eh, disculpa. sí, Eh, sí está corriendo la diapositiva, estás en el flyer. eh, ya casi voy a comenzar, ya. Ah, ya, Sí, sí, ya. no, pensé. Y Listo, bueno, listo. No, adelante. gracias por avisarme por si de pronto llega a suceder algo con el internet. Muy bien, adelante, por Bueno, favor. perfecto, muchas gracias. Entonces les contaba que derivado de esta invitación a participar de procesos de investigación en gerencia del talento humano, reflexionábamos con los estudiantes sobre la importancia de poder revisar otro tipo de competencias que permitan que nuestro perfil como graduados en el talento humano para el sector farmacéutico precisamente se encuentre muy bien fortalecido en el concepto de innovación y en ese orden de ideas podernos convertir en profesionales del sector salud competitivos, por lo cual iniciamos con una revisión de literatura específica. No podría ser la literatura general relacionada con la gestión del talento humano por la especificidad de nuestro sector farmacéutico. Sabemos que a pesar de que el medicamento se utiliza para el tratamiento farmacológico, no podemos dejar de reconocer que en la medida que los procesos asociados al servicio farmacéutico mantengan una articulación con todo el talento humano y con todo el talento humano que también mantiene injerencia con nuestro sector farmacéutico, le apuntamos a la tan anhelada calidad de vida de los colombianos. En ese orden de ideas, entonces, comenzamos por una revisión de literatura de autores clásicos en competitividad e innovación. Y logramos encontrar algunos que son muy clásicos dentro de la teoría de la administración, como Michael Porter. Y encontrábamos allí que la ventaja competitiva y el modelo de las 5 fuerzas nos va a dar una base fundamental asociada a otros autores como Teresa Amabile con la teoría componencial de la creatividad aplicada a innovación organizacional. Y allí entonces identificábamos que al interior de las estructuras curriculares y también del desarrollo curricular en la formación del químico farmacéutico debe existir un componente de administración que nos permita
adherirnos a esa innovación organizacional y participar de esa cultura organizacional de las empresas ligadas al sector farmacéutico. También encontramos en Isaac Bracho Navarro, él resalta de manera importante el concepto de innovación como motor de crecimiento en economías que no son potencias, que están en ese proceso de emerger del mismo sistema, como el caso de Colombia. Y Jay Barney, que presenta un enfoque basado en el recurso y en el fortalecimiento de esas competencias internas que logran generar unas ventajas sostenibles para el respectivo sector. Autores en competencias y talento humano. Entonces, revisábamos el concepto competencia no asociado a la formación y a la estructura curricular, es decir, aquellos aspectos en los cuales se debe formar un químico farmacéutico está claramente definido por las instituciones de educación superior y es algo que el Ministerio de Educación Nacional establece. Nos íbamos por la ruta de la formación del talento humano y encontrábamos una serie de autores que complementa de manera perfecta el talento humano para la industria farmacéutica, como lo son Rafael Álvarez, que logra integrar ese concepto de interdisciplinariedad. En ocasiones encontramos la dificultad que puede llegar a tener un químico farmacéutico recién egresado para poderse integrar a un equipo de trabajo, cuando de pronto la práctica industrial, la práctica en el ámbito hospitalario o las mismas prácticas que se brindan como parte de los espacios académicos no se encuentran bien fortalecidas. Encontrábamos en Rodolfo Varela un componente de desarrollo empresarial que está basado en competencias organizacionales y en donde encaja de manera perfecta el sector farmacéutico. Luis Villa, por su parte, también resalta el sistema educativo como parte de las competencias innovadoras que se deben desarrollar en regiones, como sucede en el caso de América Latina, y Madero y Barbosa, que logran una integración de algunos componentes como el de cultura, flexibilidad laboral e innovación en el desempeño que debe tener el talento humano y encaja perfecto para el sector farmacéutico. Autores sobre competencias para la innovación y entonces allí vemos que ya se va reduciendo un poco el número de autores que contemplan estos aspectos. Resaltamos en este caso a Juan Luis Ponce de León Olivier y Evaristo Galeana Figueroa, que plantean que las competencias para la innovación se consideran un componente un tanto complejo y multidimensional por las diferencias individuales que pueden llegar a presentar las personas. Ellos contemplan un componente psicológico en los procesos cognitivos, es decir, que las competencias para la investigación hacen parte de un proceso de aprendizaje que deben adquirir las personas. Entonces, allí es cuando reflexionábamos con los estudiantes de maestría sobre la importancia de dar la mirada a las estructuras curriculares que hoy en día se encuentran formando al futuro químico farmacéutico. Por su parte, también está Luis Roberto Asensio Cristóbal, que identifica competencias con un componente de pensamiento crítico, creatividad y de trabajo en equipo. Este tipo de pensamiento, que en algunas ocasiones no puede llegar a ser regulado en el proceso formativo del químico farmacéutico, dado que hay una serie de aspectos normativos que están contemplados hoy en día en unos resultados de aprendizaje que se deben evidenciar, pero que no exigen que competencias para la innovación requieren
que para llegar a adquirir la titulación se deba contar con un pensamiento crítico, con un componente de creatividad, hacer las cosas con el criterio de calidad que exige nuestro sector, pero de una manera diferente, y algo que a veces encontrábamos en las poblaciones con las cuales trabajábamos para poder identificar estas competencias, y es el desarrollo de un trabajo en equipo. Esto entonces son aspectos claves para poder arrancar con procesos de investigación encaminados en este tipo de competencia. Y finalizábamos todo el proceso de revisión y reflexión de aquellos autores en innovación relacionados con el sector farmacéutico. Por ejemplo, Alexander Schumacher, que propone un modelo de innovación abierto en el sector farmacéutico. Olivier Gasmain, que establece una tipología de innovación específica en innovación y farmacéutico. Antonia Terán Bustamante, la relación entre competencias organizacionales y gestión tecnológica, y Araceli de los Santos Gómez, que vincula capacidad absortiva e innovación en el sector farmacéutico. Esto nos llevaba a pensar entonces que sí existe la posibilidad de poder integrar conceptos de administración a lo largo de la estructura curricular de los programas de formación en el ámbito del sector farmacéutico, y llegamos a una conclusión: en la vida real, en el desempeño que puede llegar a tener un químico farmacéutico liderando procesos farmacéuticos en los diferentes ámbitos para los cuales se forma en el territorio colombiano, con quienes interactúa y bajo quienes ejerce un determinado liderazgo, que en algunos casos también puede ser retomado por otro tipo de talento humano. Entonces, eh, revisando ese talento humano, encontrábamos que existe una desarticulación en esa cadena formativa de todo el talento humano para la industria farmacéutica colombiana, comenzando desde el técnico laboral auxiliar en servicios farmacéuticos, en el tecnólogo en regencia de farmacia y en el liderazgo que ejerce el químico farmacéutico desde los procesos que lidera. Como conclusión de toda esta revisión de literatura, entonces encontrábamos una combinación que nos llevaba a explicar que la competitividad de la industria farmacéutica va a depender de unas competencias que deberían estar orientadas a la innovación, y que debe hacer parte de ese aprendizaje continuo, de esa adaptación del trabajo en equipo y de la gestión del conocimiento que nos estaban guiando el estudio de base que pretendíamos desarrollar. Además de todo lo que les acabo de comentar, también hicimos una revisión de un marco legal en donde fuimos cuidadosos en no caer en ese marco legal tradicional eh, que nos da como línea de base para explicar cómo funciona nuestro sector farmacéutico. Entonces, por ejemplo, hablando de eh, cómo surge la profesión del químico farmacéutico, en donde se encuentran las competencias y criterios de calidad para la oferta del programa, em, el decreto que siempre le mencionamos a nuestros estudiantes, que en algunos casos, como en el mío, decimos, divide en dos parte de la historia de los servicios farmacéuticos en Colombia. Entonces, el tradicional decreto 2200 en el año 2005, sin caer en este tipo de normatividad, hicimos la revisión de un marco legal que estuviera directamente ligado con aquellas competencias para la innovación.
Y entonces partíamos de la misma constitución política colombiana del año 91 y revisábamos con mucho detenimiento en temas asociados a los derechos fundamentales que establece esta constitución política y partíamos del mismo derecho fundamental a la educación como motor de desarrollo y encontrábamos artículos como el 70 y el 71 que hace todo un contexto de la promoción de la ciencia, la tecnología y allí aparece desde el mismo sistema educativo colombiano el concepto innovación. Y en el artículo 333, conceptos que están asociados a lo que de pronto hoy se podría convertir en un análisis de la manera como está afectado nuestro sector salud. Se habla de una libertad económica como función social que ejerce competitividad, pero que de pronto también ha generado aspectos que no han sido tan favorables para los conceptos de farmacoeconomía que hoy en día nosotros abordamos para poder sostener desde el sistema de salud el manejo de los medicamentos en todo el territorio colombiano. Esta primera normatividad entonces nos llevó a analizar que la innovación y la formación del talento humano son responsabilidad del Estado y son factores de desarrollo económico. Otra norma que encontramos fue el decreto 1666 del año 2021, revisando el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, hablando precisamente de nuestra investigación, encontramos tres objetivos que de ellos se derivan tópicos claves para poder incorporar el concepto innovación y las competencias que se deben fortalecer para poder establecer esas competencias que generen competitividad. Fundamentalmente son la generación de conocimiento e innovación como parte del crecimiento económico, el fortalecimiento de centros de investigación y el desarrollo del talento humano científico. Entonces, hoy en día es importante eh, identificar cuando en reuniones de asociaciones que nos representan desde la academia. Entonces, menciono la reciente asamblea de ASCOLPROFAR, la Asociación Colombiana de Programas de Química Farmacéutica en Colombia. Comenzamos a identificar cómo al interior de esta asociación se habla de esa unificación o de esa armonización a nivel curricular, manteniendo los factores diferenciadores que pueden llegar a tener las instituciones de educación superior para formar al químico farmacéutico. Pero este decreto nos invita a que al interior de la academia, en la formación del químico farmacéutico, se contemplen estos aspectos. Y ya un marco legal específico de innovación farmacéutica, que es la Ley 2386 del 2024. Es una normativa reciente que precisamente le apunta a mantener una política nacional de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación farmacéutica que contempla 5 tópicos que son claves y que en algunos casos, en los procesos de selección, se tienen en cuenta para poder seleccionar el talento humano que se vincula a la industria farmacéutica. Un primer componente con enfoque estratégico del sector farmacéutico que reconoce a la industria farmacéutica como un sector estratégico a nivel nacional. Esto entonces le da un estatus a nuestra profesión,
un reconocimiento importante en la promoción de la innovación, la producción y el acceso a los medicamentos. Aspecto o tópico importante contemplado en nuestra política farmacéutica nacional. Un segundo aspecto que tiene que ver con la innovación y el desarrollo tecnológico. Tres componentes de este aspecto: la innovación, la investigación científica, la transferencia tecnológica y la producción farmacéutica nacional. Allí nos deteníamos un poco a analizar esos avances que ha tenido la industria farmacéutica cuando sabemos con claridad que no contamos, este es un componente que debemos expresar con cierto cuidado, porque no es que no contemos con una industria farmacéutica propia, como de pronto lo podemos escuchar de algunos colegas, que de pronto no contamos con esas competencias para la innovación que nos permita estar al nivel de toda esa importación de conocimiento que debemos hacer para permitir el desarrollo de la industria farmacéutica colombiana. Un tercer aspecto que es el talento para la innovación. Y allí entonces el químico farmacéutico es cuando está invitado a fortalecer esas competencias, siendo el manejo del medicamento un conocimiento que se deriva precisamente de un manejo profesional y que está en manos del químico farmacéutico, rodeado por su equipo de trabajo, conformado por los tecnólogos en regencia de farmacia y los auxiliares en servicios farmacéuticos. El cuarto aspecto es el ecosistema de innovación, eh, conformado por centros de investigación, de los cuales nosotros podríamos mencionar los referentes nacionales con los cuales cuentan nuestras universidades hoy en día. En nuestra época, cuando habían 4 universidades que ofertaban el programa, comenzando desde el norte de Colombia: Universidad del Atlántico, Universidad de Cartagena, Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, para nosotros era claro identificar las fortalezas con las que contaba cada una de estas escuelas, facultades. Para el caso de la Universidad del Atlántico, una facultad. Y entonces sabíamos que al interior de las asociaciones fortalecíamos esas competencias básicas, esas competencias específicas, y esas competencias transversales para formarnos como químicos farmacéuticos. Hoy en día, Colombia cuenta con un pool de instituciones de educación superior que destacan todos estos entes al interior y que permiten que el sector farmacéutico tenga otro nivel en temas de innovación. Y finalmente, el componente de calidad y regulación sanitaria, en donde vemos cómo profesionales, químicos farmacéuticos, ya comienzan a hacer parte de esos escenarios y, como lo decía nuestro presidente al inicio, profesionales que han comenzado a tomar vocería eh, en las ramas del poder público para poder trabajar en políticas públicas que puedan reforzar esa regulación sanitaria específica para el sector farmacéutico. Finalmente, la regulación sanitaria y farmacéutica, acá pues no me voy a detener mucho. Nuestro decreto 780 del año 2016 y la creación en la década de los 90 de el ente que nos regula desde el sector farmacéutico para medicamentos, alimentos y hoy en día otro tipo de productos que han tomado fuerza y que son responsabilidad frente a todo el componente de registros y de aprobación en un mercado farmacéutico como lo es el INVIMA.
En esa integración del marco legal, entonces, como resultado de la gestión del talento humano en salud, integramos de una manera idónea el concepto innovación, el concepto talento humano y el concepto industria farmacéutica. Todo esto entonces nos llevó a articular revisión de literatura asociada al concepto innovación, el marco legal relacionado con el concepto innovación y dar una mirada a los dominios que hoy en día debe tener, de acuerdo al sistema educativo colombiano, un químico farmacéutico. E identificamos estos 6 aspectos que son claves en el desempeño profesional de nosotros en esta área. El conocimiento de políticas y normas del sector específico en el área farmacéutica, la gestión de productos y servicios que nos genera la competitividad de la que hablamos en este proceso de investigación, el apoyo al fomento y el restablecimiento de la salud en la sociedad. Y entonces allí reflexionábamos sobre esa gran responsabilidad que reposa en el graduado como químico farmacéutico y que debe ser objeto de reflexión en los aspirantes y en los estudiantes que ingresan a la carrera. Si bien es cierto, dependemos de un profesional que es quien prescribe el manejo del medicamento, se debe resaltar con los criterios de calidad que le da la profesión al químico farmacéutico. También están las funciones vinculadas al desempeño profesional, es decir, aquellos aspectos en donde obligatoriamente el químico farmacéutico debe dar su criterio técnico referente a un determinado proceso, el concepto de investigación y gestión del conocimiento, que aunque en algunos desempeños ocupacionales que tenemos como químicos farmacéuticos, terminan en procesos que son un tanto operativos, que en algunos casos pueden ser rutinarios, repetitivos, reproducibles en el día a día. La investigación y la gestión del conocimiento nunca debe estar alejada de cada una de las labores y aquellos aspectos que involucran directamente al medicamento y a los dispositivos médicos en procesos de inspección, vigilancia y control en el contexto de la salud pública relacionada con los medicamentos y dispositivos médicos. No me voy a detener en esta diapositiva. Hicimos una revisión de la resolución 1964 que contempla esos criterios de calidad en los cuales nos formamos como químicos farmacéuticos y que nos dan esas competencias profesionales del químico farmacéutico. Entonces, reflexionábamos también de qué manera todas estas competencias que al hacer la lectura detenida de cada una de ellas, encontramos que son competencias técnicas, de allí el nombre, competencias profesionales, y que nos dan la línea para establecer unos espacios académicos. Entonces, de allí se deriva toda la estructura de ciencias básicas, desde química general pasando por química analítica y terminar en química instrumental o análisis instrumental, pasando por todo lo que tiene que ver con el componente de farmacia hospitalaria, farmacia clínica, atención farmacéutica, química medicinal. ¿Cómo poder integrar esas competencias para la innovación y que guarden una relación con las competencias profesionales del químico farmacéutico? Entonces, de allí establecimos unos grupos focales en las 3 regiones que concentran la industria farmacéutica. Lo hacíamos como grupo piloto y encontrábamos situaciones que invitan a hacer esa reflexión en todo el territorio colombiano.
acá logré hacer como una integración en este organizador gráfico, desarrollando grupos focales y logrando integrar con algunos software estadígrafos de compilación de información estos aspectos, y el primero eran las perspectivas de formación en innovación en el talento humano de la industria farmacéutica, y dialogando en esos grupos focales en la costa Caribe, en Antioquia y Bogotá y en el Valle del Cauca, aspectos como los siguientes: la formación en producción industrial y atención farmacéutica arroja un poco abordaje del concepto innovación. Existe una falta de profundización en conceptos para innovar. El cambio de nombre de algunas asignaturas o de algunos espacios académicos, dependiendo del modelo educativo de la institución, eh, lleva a considerar esos conceptos de innovación, pero los expertos siguen considerando que en manos de la academia ya hay una gran responsabilidad en poder introducir este concepto. Dialogando con tecnólogos en regencia de farmacia, eh, se identifica que las competencias asociadas a la innovación pueden llegar a estar ausentes en las estructuras curriculares, una falta de profundización en el tema, y para el caso del tecnólogo en regencia de farmacia, que va a desarrollar un papel clave en algunas regiones del país donde en la baja complejidad le exige asumir una dirección técnica del servicio farmacéutico, podría haber un mejor desempeño competitivo con la inclusión de este concepto de innovación. En la enseñanza de los procesos del servicio farmacéutico, en la dispensación al paciente, no hay conceptos de innovación. Em, Estoy refiriéndome a los resultados de el trabajo cualitativo que desarrollamos con algunos expertos, sin que esto pues obviamente sea algo definitivo. Y para el caso de los técnicos laborales en servicios farmacéuticos, eh, todo el concepto de innovación puede llegar a través del tecnólogo en regencia de farmacia y del químico farmacéutico. Un segundo aspecto, y ya para poder ir concretando esto en un modelo, en lo que pudiera llegar a ser un modelo de competencias para la innovación, están las perspectivas de la selección del talento humano con competencias en innovación en establecimientos farmacéuticos colombianos. Lo logramos condensar en estos 6 componentes: el enfoque en crecimiento del negocio y las ventajas del marketing farmacéutico para el sector comercial. Son una necesidad para poder fortalecer esas competencias para la innovación. Los laboratorios farmacéuticos están enfocados en introducir competencias para la innovación, pero se derivan de aquellos laboratorios farmacéuticos que mantienen una experiencia y tradición en el contexto internacional. Los establecimientos farmacéuticos se enfocan netamente en lo operativo y consideran la innovación como un gasto y no como una inversión. También se enfocan más en el cumplimiento de metas y en el fortalecimiento de competencias básicas para el talento humano, y desde la cotidianidad, el técnico laboral en servicios farmacéuticos desarrolla una labor operativa y rutinaria que se puede quedar en el día a día en los procesos a los cuales ellos tienen acceso por las competencias en las que se forman. Todo lo que acabo de mencionar, entonces, lo contemplamos en este organizador gráfico, donde ya nos integramos como industria farmacéutica colombiana con los 3 perfiles
que en la actualidad se encuentran activos para la formación de ese talento humano y se derivaron estas acciones para poder introducir las competencias para la innovación en la industria farmacéutica. Indudablemente, la capacitación y el liderazgo a través de la comunicación, la humanización y la digitalización de los procesos es una necesidad sentida en todo el territorio colombiano. Las habilidades gerenciales, el pensamiento estratégico, el liderazgo y la inversión en investigación clínica, el enfoque en investigación y el desarrollo de productos, capacitación y entrenamiento en aspectos comerciales, la capacitación en optimización del tiempo y el mejoramiento del rendimiento operativo, las capacitaciones en atención y orientación al usuario y los programas de inteligencia emocional para poder garantizar salud mental en nuestros colaboradores y la digitalización en droguerías, la capacitación en inteligencia artificial para establecimientos farmacéuticos. En el diseño de productos, el desarrollo de medicamentos biosimilares y biotecnológicos, el enfoque en medicina personalizada y en terapias dirigidas, la optimización de formas farmacéuticas, la implementación de modelos in silico y simulación farmacocinética y el cumplimiento de estándares regulatorios desde las etapas tempranas de formación del talento humano en salud. En el componente de farmacia hospitalaria, fortalecer aquellos aspectos de sistemas de dispensación automatizada y de dosis unitaria, la integración de farmacia clínica en equipos interdisciplinarios, los programas de uso racional de antimicrobianos que mencionaban nuestros representantes, nuestro presidente y desde la regional Valle del Cauca al principio de la charla, la trazabilidad y seguridad del paciente y el uso de historia clínica electrónica para la optimización terapéutica. En procesos generales del servicio farmacéutico, la implementación de sistemas de gestión de calidad, la digitalización de procesos, la gestión eficiente de la cadena de suministro, el fortalecimiento de programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia y el enfoque en atención centrada al paciente. Frente a los procesos especiales del servicio farmacéutico, la preparación de mezclas estériles y nutrición parenteral, el manejo seguro de medicamentos oncológicos y de alto riesgo, la radiofarmacia y las terapias avanzadas, la validación de procesos asépticos y control microbiológico y el cumplimiento de buenas prácticas en todo el contexto de elaboración, de manufactura y de laboratorio. Un nuevo concepto que es el de farmacia comunitaria en la evolución hacia los servicios farmacéuticos asistenciales, los programas de adherencia terapéutica, la educación sanitaria y promoción de la salud, la implementación de la telefarmacia, la integración con sistemas de salud y aseguramiento. Y finalmente, el contexto de áreas comerciales y de visita médica en cuanto al uso de analítica de datos y el manejo de la CRM para la segmentación del mercado, las estrategias omnical, presencia y también en el manejo de la parte digital, la educación médica continua basada en la evidencia, el marketing ético y regulado que ha cambiado a lo largo de los años y la incorporación de herramientas digitales. Entonces, este sería ya la integración a manera de resultados en donde vamos en nuestro proceso de investigación que lo presentamos como los mecanismos para esa consecución y logro de estas competencias para la innovación por medio de las iniciativas que acabamos de mencionar. eh, Algunas personas podrían llegar a decir, todos estos aspectos que se mencionan
em, es lo que está haciendo Colombia. Y efectivamente algo que debemos admirar es que la productividad, la gestión del conocimiento, y cuando hablo de productividad me refiero a la productividad investigativa, ha llevado a que Colombia pueda contemplar todas estas iniciativas, la introducción del concepto innovación en nuestro sistema y en nuestra política farmacéutica nacional mejoraría de manera importante el manejo del medicamento en todo el territorio colombiano. La identificación de aquellos obstáculos y limitaciones con los cuales cuentan los servicios farmacéuticos de regiones apartadas y que se ven afectados por el abastecimiento de los medicamentos, debía tener o debería tener la mirada de todos estos aspectos para comenzar a cambiar un poco el panorama y poder mejorar esa imagen deteriorada que puede llegar a tener nuestro servicio farmacéutico en el incumplimiento de los procesos generales. Eh, ya comenzar a trabajar aquellos aspectos de las diferencias individuales que tienen que ver con la adaptación a un sistema que requiere de aspectos de seguridad del paciente y manejar algunos conceptos en los cuales los psicólogos son expertos, por ejemplo, la empatía en el desarrollo y aplicación de los procesos, asimismo como el trabajo en equipo y la incorporación de formación y aprendizaje que le van a dar una identidad que debe ser recuperada por parte de nuestro sector. Acá está el eje articulador de esas competencias que están contempladas en los conocimientos que se deben tener alrededor de esas competencias para la innovación, el fortalecimiento de las habilidades que permiten el desarrollo de esas competencias para la innovación, el factor humano que tiene que ver con las actitudes y el componente axiológico que nos lleva a aplicar esas competencias para la innovación, el proceso de aprendizaje permanente, una vez se obtiene la titulación, las estrategias que se puedan implementar adicionales a los procesos formativos, incorporar aquellos participantes que requiera el sector para poder fortalecer su desarrollo y la evaluación permanente eh, de las estrategias que se puedan incorporar para ese desarrollo son factores claves en la implementación de estas competencias para la innovación. Acá dejo algunas referencias y antes de ceder el uso de la palabra a ustedes, agradecer nuevamente a la Regional Valle del Cauca, un agradecimiento especial a nuestro presidente, que cada vez fortalece y promueve el desarrollo de estos encuentros y dejarles mi agradecimiento sincero y también la invitación para que si alguno de ustedes que quiera ser parte de estos procesos de investigación que desarrollamos en esta generación de aportes para las estructuras curriculares de la formación de los químicos farmacéuticos que van en ese camino de titulación, iniciando su carrera a mitad de carrera o ya casi por convertirse en nuestros colegas, serán bienvenidos y será para nosotros de mucha importancia poder contar con la opinión y con la participación de ustedes. Entonces, Yasmín, muchas gracias. Y entonces Muchísimas allí dejo en gracias. consideración de ustedes. Sí, Carlitos, de verdad excelente, muy, muy interesante. Recientemente, es más, les comento, hace poco el colegio fue invitado por el Departamento de Función Pública, si mal no estoy, para temas de competencias
de las competencias en la formación profesional del químico farmacéutico. Entonces, pues este tema bastante pertinente y llama mucho la atención. He sentido que has plasmado como una hoja de ruta a través de la cual se pueda cualificar en los diferentes programas de formación el profesional farmacéutico, incluyendo tecnólogos y auxiliares de farmacia, para poder hacer innovación como tal, desde la academia, desde los procesos de formación. Creo que has plasmado una excelente hoja de ruta que muy a bien sería interesante que la conociera el doctor Uber, las personas de Ascolprofar precisamente. Y bueno, cada día tenemos nuevos programas de farmacia. Hace poco dio apertura la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con carrera de farmacia, y dentro de poco ya también abrirá la Universidad Nacional Sede Palmira en el Valle del Cauca, la carrera de farmacia. Entonces, todos estos procesos, esta información que hoy nos has compartido y te agradecemos muchísimo el haberlo hecho, son fundamentales para todos los colegas. Em, a ver, si hay alguna pregunta, pueden levantar la manito para hacer uso de la palabra, o pregunta o comentario, porque en el chat no veo preguntas. Carlos, una pregunta como tal acá. A ver, ¿qué estrategia a aplicar sugerirías para programas de farmacia, especialmente teniendo en cuenta que hoy en día hay programas con diferentes semestres de duración para poder desarrollar este tipo de habilidades y destrezas? Sí, digamos, en la oferta académica colombiana, vamos a encontrar como algunas estructuras curriculares que logran mantener lo que tradicionalmente se conocía en la formación del químico farmacéutico colombiano, que era de 10 semestres. Sin embargo, nuevos programas vemos que pueden llegar a tener 9, inclusive hasta 8 semestres. Hay una situación que de pronto se debe o a la que le debemos dar lectura, y es el número de créditos y también la dedicación por semestre a la formación, que de pronto puede llegar a ser objeto de reflexión. em, ¿Por qué la diferencia de el número de semestres? Pero esto implica desde el mismo estudio de prefactibilidad y de factibilidad para la creación del documento de condiciones iniciales que se le presenta al Ministerio de Educación Nacional a través del Consejo Nacional de Acreditación. Puede tener muchos análisis, ¿sí? Entonces, digamos, el número de semestres y el número de créditos es una mirada que debe dar el Ministerio de Educación Nacional para la oferta de los programas. En cuanto a lo que son competencias para la innovación, en los resultados que nosotros llevamos de el análisis, em, de las competencias generales, porque nosotros no hemos tocado estructuras curriculares, no hemos llegado todavía a ese nivel de poder mirar la especificidad de las estructuras curriculares. Seguramente encontraríamos que este tipo de competencias deberían estar inmersas en las competencias que la resolución 1964, que establece los criterios de calidad para la oferta del programa,
para poder fortalecer ese componente de innovación y poder generar competitividad en el perfil del químico farmacéutico. ¿Sí? Entonces, las estrategias las tienen en manos, pues, las instituciones de educación superior, pero seguramente va a llegar el momento en donde Ascolprofar irá a revisar de qué manera se pueden incorporar esas competencias para la innovación. De pronto, teniendo la experiencia en programas de regencia de farmacia, que es donde he tenido la oportunidad de poder ejercer docencia y también desde el ámbito docente directivo como coordinador académico. He tenido ya 3 experiencias en 3 instituciones de educación superior diferentes. Eh, He logrado identificar que la formación del tecnólogo en regencia de farmacia es una formación muy centrada eh, en los criterios de calidad que establece el Ministerio de Educación Nacional. Una estrategia que de pronto he logrado implementar desde esa experiencia que he tenido es la incorporación de espacios electivos que verdaderamente estén articulados con el perfil ocupacional del profesional. Encuentro, por ejemplo, que hay electivas a nivel de las instituciones de educación superior que se ofertan de una manera transversal y que de pronto se convierte en un momento al cual no se le brinda la importancia para poder fortalecer esa cualificación del perfil del futuro graduado para el caso nuestro, para el químico farmacéutico, eh, que permita incorporar esas competencias para la innovación. Allí en la presentación que la va a tener la doctora Yasmín, se dejan algunos tópicos claves que podrían mejorar esos aspectos. Y seguramente si le preguntáramos a las instituciones de educación superior en el ámbito de la química farmacéutica, seguramente encontraríamos también estos aspectos, ¿sí? Em, de pronto hace unos 20 años, cuando yo me graduaba como químico farmacéutico, habían algunos aspectos que seguramente hoy en día las universidades sí están contemplando. Entonces yo recuerdo que yo me sentía muy bien en temas de farmacia hospitalaria, em, a pesar de que mi trabajo de grado fue en fitoterapéuticos. em, Después, a lo largo de la carrera, descubrí que tenía un enfoque hacia la farmacia hospitalaria y en eso inclusive hoy en día me siento altamente competitivo. Pero, por ejemplo, algo para lo cual a mí no me entrenaron, no me de pronto formaron, era en la parte de liderazgo para llegar a establecer un liderazgo en equipos de trabajo, como lo tuve que hacer acá en la ciudad de Bogotá, que tenía un equipo grande en donde conmigo trabajaban 7 químicos farmacéuticos, 5 tecnólogos en regencia de farmacia y era un equipo como de 35 técnicos laborales en servicios farmacéuticos. Entonces, en el camino tuve que ir fortaleciendo esas competencias de liderazgo, pero adicionalmente ir aprendiendo estrategias para poder sopesar o poder dar cobertura a situaciones de la vida cotidiana que implican ese concepto de innovación y que nos hacen competitivos en nuestro sector farmacéutico. Esa sería como mi respuesta. Yo veo por acá Sí, una acá hay una pregunta pregunta.
Sí, Carlos, Sebastián, sí. muchísimas gracias. Yo creo que esa última parte que has mencionado apunta a una debilidad que en algún momento hemos identificado, padecido, sufrido, pero que la hemos superado con éxito y tiene que ver con las habilidades blandas, ¿no? Mal llamadas habilidades blandas o competencias gerenciales como tal también y de liderazgo. Así es. Acá hay una pregunta de Sebastián. Dice, muy buenas noches, doctor Carlos, una conferencia muy interesante y enriquecedora. Su pregunta es la siguiente: ¿cómo puede Colombia reducir la brecha frente a países líderes en innovación farmacéutica? Bueno, esta es una pregunta que precisamente nos invita a reflexionar. Yo digo que desde los ámbitos que hoy en día colegas están ocupando, entonces, eh, digamos, para mí es de mucho orgullo observar, hacerle seguimiento a toda la labor que el colega Pedro Flores, que también compañero de aulas y de formación con Yasmín y con mi persona, comienzan a entrar a formular políticas públicas en las ramas del poder público colombiano. Esto entonces puede ser parte de la respuesta, Sebastián. El químico farmacéutico colombiano debe asumir una responsabilidad de convertirse en verdaderos líderes innovadores en ámbitos como este, desde la parte de políticas públicas, que van a permitir que nuestra profesión tenga un posicionamiento importante en su desglose en todo el territorio colombiano. Yo he logrado tener la oportunidad de conocer otros modelos que de pronto podrían considerarse un tanto riesgosos eh, en el sistema de salud. Creo que Colombia de pronto lo miraría de esta manera. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes ha estado en Chile, allí vamos a encontrar que el rol del químico farmacéutico tiene un despliegue importante en todo el territorio colombiano. Y entonces es muy fácil interactuar eh, en un establecimiento farmacéutico con un químico farmacéutico, porque es formado para esto. Entonces, en un país como este, eh, no es tan fácil conseguir acetaminofén como medicamento de venta libre, ¿sí? O sea, si bien es cierto, puede llegar a ser fácil tener el acceso al acetaminofén, eh, la persona que desea hacerlo va a tener la necesidad de entrar en contacto con un farmacéutico, con un químico farmacéutico. Quienes de pronto han estado en Costa Rica igual. Entonces, allí cuando, por ejemplo, he interactuado con mis colegas de estos países, logro sentir esa diferencia frente al rol que asumen nuestros colegas en algunos establecimientos farmacéuticos. Si Colombia comienza a darle la mirada a otros modelos que le den un posicionamiento importante a ese rol, que permita ese despliegue de conocimientos con los cuales nos forman en las universidades, quizás comenzamos a reducir esa brecha que de pronto nos limita a estar ausentes en los equipos de salud. Entonces, por ejemplo, el personal de enfermería en una clínica, en un hospital colombiano, tiene todo un despliegue eh, en la institución de salud, personal médico, ¿sí? Sin embargo, vemos cómo a veces estamos muy en el servicio farmacéutico y dependiendo de la implementación de algunos programas, entonces
llámese farmacovigilancia, tecnovigilancia. eh, Logramos tener un despliegue un poco más cercano al paciente y hacia otros ámbitos de las instituciones, de los servicios farmacéuticos, ¿sí? Eh, yo creo que dando esa mirada y comenzando a dar a conocer la profesión en diferentes escenarios, eso nos va a permitir reducir esa brecha que hay para poder eh, actuar con los modelos de innovación farmacéutica que debemos tener en el perfil del químico farmacéutico colombiano. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable por tu respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Pues bien, no hay más preguntas ni comentarios. Entonces, estimado Carlos, acá está comentando que una excelente conferencia. Yo me permito compartir en pantalla este certificado como participante en calidad de conferencista en nuestro jueves farmacéutico con la charla de competencia para la innovación como factor de competitividad en la industria farmacéutica colombiana. Entonces te estaremos haciendo llegar este certificado por tu destacada participación como conferencista en nuestra sesión del día de hoy. Entonces, acá están llegando los comentarios de muchísimas gracias, de excelente charla. Inclusive están solicitando tu contacto, Carlos. No sé, está Claro que sí. en tu última diapositiva o yo se los hago llegar, ¿sí? O lo puedes Sí, escribir en claro el que sí, chat. con toda confianza, Yasmín. Muy bien, ¿Sí me están excelente. escuchando? También lo Sí, puedes claro escribir que en sí, el chat. Yasmín. Claro que sí, ya dejo mi contacto por acá y también queda a su completa disposición para cualquier tipo de interacción académica, bueno, que podamos tener en cuanto a este tema. Excelente. Excelente, Carlos. Entonces, compañeros, colegas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión de Jueves Farmacéutico. Nos vemos la próxima semana y están cordialmente invitados a que también, si quieren ser conferencistas, nos escriban y con muchísimo gusto estaremos agendando su charla de acuerdo al aval del comité académico. Entonces, no siendo más, feliz noche para todos. Carlos, muchísimas gracias. Excelente conferencia, de verdad, un placer haber compartido contigo esta noche. Y bueno, feliz noche para todos, gratitud completa para Felicidades. todos. Nos vemos el Bueno, próximo jueves felicidades y farmacéutico. éxitos. Gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego, que estén muy bien.